Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, 106.5, 102.1 de la frecuencia modulada y en internet en www.ondaguanche.com o www.ondaguanche.es si nos estás sintonizando a través de la red de redes, a través de internet, donde está localizada nuestra emisión online. Y como habíamos anunciado en el sumario del programa, vamos a hablar con el secretario general del SITCA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, Antonio? Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Bien allá. Bueno, pues un viernes que se presenta como mínimo dentro del panorama político nacional revuelto. Antonio, hagamos un poco de contexto antes de entrar en materia contigo del tema sindical, lo del ministro Tendencia y Canario, bueno, ¿qué opinión te merece la dimisión? Bueno, yo pienso que lo del ministro es una gota más en el vaso que todos los días está cayendo en España, es decir, aquellos que siempre nos estaban dando lecciones de austeridad, que había que apretar el cinturón, que la población y los ciudadanos en España habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, pues ahora banqueros, cantantes, actores, directores de cine, futbolistas, políticos, empresarios, todo el mundo ha hecho el agosto en una época determinada y aquí todo el mundo daba clases de moralidad, pero eso sí, mi dinero fuera de España y si es posible, pagando lo imposible. Yo pienso que esto forma parte de los últimos 25 años de la historia de España, donde yo creo que la inmoralidad y la estafa y la corrupción han sido el santo y seña de este país. Y yo creo que eso es una vergüenza para este país, es una vergüenza para los ciudadanos, es una vergüenza para la clase política y social de este país y sobre todo es indignante para muchas familias que se han quedado hundidas con toda esta crisis, que no han pensado en ella y que muy difícil van a tener el poder retomar sus vidas porque se han quedado sin casa, se han quedado sin trabajo, se han quedado incluso prácticamente viviendo de la mendicidad, de lo que le da Cáritas, Cruz Roja, el Banco Alimentos, etc. Por tanto, yo creo que es muy lamentable que esté pasando, pero eso sí, hay que condenarlo, hay que exigir y sobre todo hay que exigir que la clase política y empresarial en este país tiene que dar un ejemplo y un giro de 180 grados en sus actitudes y en sus comportamientos. Tal vez se puede interpretar también como un punto de inflexión, ¿no? Porque estamos acostumbrados en este país que los casos de corrupción salpican más o menos de forma directa a políticos y cargos relevantes de la administración pública, pero lo de dimitir pues no está muy aparejado, ¿no? Normalmente se enrocan hasta que acaban incluso siendo detenidos. Y hombre, no es que tengamos que aplaudir una dimisión por una situación de estas características, pero quizás sí estemos hablando de un punto de inflexión, ¿no? Claro, porque evidentemente en este país hemos tenido una situación donde prácticamente la palabra dimitir ha estado proscrita, es decir, no se nombra, no se usa y sobre todo porque en la clase política dimitir y político no son compatibles, por tanto eso hay que intentar conjugar, es decir, una situación como la del presidente de Islandia donde aparecen los papeles de Panamá y automáticamente dimite, eso en España no se consigue. No se consigue que aquí, con casos parecidos, similares o más graves, nadie haya dimitido. Y cuando dimite es poco más o menos cuando tiene ya la Guardia Civil y la policía a la casa, en la puerta de la casa tocando allá. Yo creo que aquí, en España, lo decía el otro día cuando invitaste, que en España hace falta una refundación de la democracia. Refundación porque ahora mismo hemos pasado de una constitución que estuvo muy bien en el año 78 porque era lo que había y era un momento muy tenso y muy delicado, pero esta constitución no es que hay que cambiarla, hay que refundarla, modificarla para poner controles y cortafuegos para este tipo de cosas sigan pasando, porque no olvidemos una cosa, es decir, ahora mismo aquí la situación que tenemos en España es que ahora mismo Europa nos está pidiendo en torno a 10.000 millones de recortes en los presupuestos. 10.000 millones, que es el desfase del déficit, que eso significa que hay que apretar todavía más el cinturón. Europa nos está diciendo que todavía los derechos sociales y laborales hay que recortarlos más todavía. Europa está diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y sin embargo Europa, detrás de Grecia, es el país con la media más alta de familias en el umbral de la pobreza. Y sin embargo,
en España es el sitio donde más coches de lujo y de alta gama se venden de toda Europa. Hay una contradicción. La crisis ha hecho más ricos a los más ricos y ha hundido a la clase media de este país y ha hundido a la clase más baja. Por tanto, hay que refundar esto, sobre todo con este tipo de comportamiento. A mí ahora un político que diga que ha evadido fiscalmente dinero, presuntamente, y que dimita, a mí sinceramente no me sirve. Yo quiero que dimita, pero yo quiero que devuelva hasta el último céntimo del dinero que se ha llevado. Digo político, digo empresario, digo cantante, digo escritores, etcétera, digo futbolistas, digo todos los que se lo hayan llevado. No quiero que dimitan, no quiero que pidan perdón, no quiero que corrijan solamente. Quiero que también devuelvan todo ese dinero y que ese dinero vuelva a las arcas públicas. Porque en este país hemos tenido la desvergüenza desde el punto de vista de la judicatura, y hay que decirlo así, desvergüenza desde el punto de vista de la judicatura, donde hemos tenido aquí a señores que estando embargados por ser deudores con la hacienda pública de más de 10 millones de euros y seguían manejando sus fincas, sus coches, un rol de vida tremendo, y si no por una transferencia a la Caixa, nadie lo pilla y sigue viviendo como el rey del mambo. Es más, si no es que la gente es un poco inteligente, en Galicia se hubiese convertido en presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia en estas últimas elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma de Galicia. Es decir, esto no es admisible, parecemos un país de pandereta. Es que al final el país de Machado lo vamos a tener aquí, vamos, bordado. Y esta situación se está reflejando también en las propias corporaciones municipales, donde los nuevos partidos que están llegando tienen que insuflar nuevos comportamientos y nuevas actitudes, y al final, exceptuando honrosas ocasiones, nos estamos viendo que es prácticamente más de lo mismo. Desde que llego al puesto, desde que cojo un sueldo público, desde que me siento en un despacho, automáticamente, donde decía digo Diego, y el otro día lo comentaba en el Ayuntamiento de Las Palmas. Concejalía de concejales que nunca han pisado la política, repitiendo comportamientos, por ejemplo, con el tema de los fraudes de los trabajadores, repitiendo comportamientos que hacían la casta anteriormente. ¿Cuándo se va a acabar esto? Pues no lo sé. Yo sí creo que evidentemente estamos en una fase muy crítica donde la sociedad tiene que dar un golpe de mano y tiene que dar un giro de timón para exigir transparencia, honradez, pulcritud y sobre todo seriedad a la hora de la gestión pública, y eso prácticamente brilla por su ausencia. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que estamos hablando con Antonio Rodríguez, secretario general del SICA, Onda Guanche Radio. Más que palabras, vamos a centrarnos en los próximos minutos en la ciudad de Telde. En primer lugar, Antonio, para hablar del juicio que ha ganado el SICA al Ayuntamiento de Telde, celebrado el pasado día 5 de abril en el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se dirimía la convocatoria de las plazas de la policía local en el Ayuntamiento de Telde, que se realizaba en 2015. Un juicio, un contencioso que presentaba el SICA y que ha supuesto la condena al Ayuntamiento de Telde por convocar las plazas de la policía local de forma ilegal. Pues sí, ese juicio se ha ganado, la justicia nos ha dado la razón, y yo quiero que todos los oyentes ponernos un antecedente, es decir, venimos de una situación donde en el año 2015 se toma una decisión, entiendo, ilegal por parte del Ayuntamiento de Telde, donde anteriormente había un proyecto de convocatoria de plaza que fue advertido por ese sindicato a la corporación de que era tremendamente ilegal y lesivo para las arcas públicas. Desoyeron lo que dijeron, lo que nosotros decíamos, automáticamente tiran adelante, y no olvidemos lo siguiente, que es muy grave, que esa convocatoria de oferta pública fue aprobada por un grupo de gobierno y fue aprobada con el beneplácito o con el asentamiento de 3 fuerzas sindicales como UGT, Comisiones e Intersindical Canaria, que fueron, por obra o por omisión, fueron cómplices de esa convocatoria, con su silencio o con su firma, pero fueron cómplices de esa convocatoria de plaza, sabiendo que era ilegal, sabiendo que era una convocatoria que estaba hecha a medida para determinadas personas y sabiendo que era una convocatoria que era lesiva para las arcas públicas e ilegal desde el punto de vista jurídico. Y por todo eso, y el sindicato denunciarlo públicamente y el SICA denunciarlo
ante el juzgado contencioso, este sindicato fue víctima de una persecución, descalificación e incluso hubo algún concejal del Ayuntamiento de Telde que llegó a decir en un pleno que este sindicato él lo declaraba como sindicato no grato en el Ayuntamiento de Telde, como si el Ayuntamiento fuera propiedad de él. Por suerte, ese señor está en la calle como concejal y el SICA sigue todavía aquí, vivo y con la justicia dándole la razón. Nosotros decíamos, esto va a morir en los juzgados, para esto no puede continuar adelante. No nos hicieron caso, el juzgado contencioso, en una sentencia, por cierto, muy dura, le quita la razón al ayuntamiento, condena al ayuntamiento diciendo que la convocatoria era ilegal, era lesiva y que a sabiendas de todo eso provocaba un quebranto y un perjuicio grave a las arcas públicas y condena al Ayuntamiento de Telde al pago de todas las costas. No olvidemos que este es un juicio de los 18 contenciosos que tenemos abierto contra el Ayuntamiento de Telde y que, repito una vez más, nosotros no estamos interesados en hacer daño a las arcas públicas. Queremos solamente que el Ayuntamiento retome todos estos procedimientos, los concilie o reconozca en sede judicial o en documento público que el SICA tenía razón. Y por otro lado, la sentencia esta es una bofetada a algunos trabajadores que se autoproclaman sindicalistas o se autodefinen sindicalistas o se autodefinen representantes sindicales que conviven con el político de turno y que decían que este sindicato ni tenía denuncias presentadas, ni iba a llegar a ningún lado a juicio, y que el sindicato, poco más o menos, que había hecho un paripé público, pero que no había nada detrás. Pues fíjese usted, si no hay nada detrás, que la justicia no solamente nos da la razón, sino que el propio ayuntamiento es condenado en una sentencia de las más duras que yo he leído en mi vida en este ámbito de impugnación de plazas o convocatoria de oferta pública de empleo. Sentencia en firme, entendemos. Sentencia en firme, sí o sí. Es más, el propio abogado que determinó que fuera el Ayuntamiento de Telde pidió un aplazamiento y su señoría se negó rotundamente a aplazar. Entendía que los hechos eran tan graves y eran tan evidentes que no procedía ningún tipo de aplazamiento. Y nosotros decimos, en el ámbito de la policía local, este es uno de los 5 que hay presentado. Quedan 4 más. ¿De la policía local? Solo de la policía local. Y después hay otros 13 procedimientos abiertos, que ya uno de ellos se dirimió ya con el despido del compañero Santiago, sí, que tiene que ser readmitido, que lo comentemos anteriormente en el otro programa anterior, pero que las condenas las sentencias van a ir cayendo. Es decir, solo en este año hay previsto en torno a 6, 7, 8 juicios, señalados ya con fecha, igual las que vengan de aquí a fin de año. Esto va a ser un goteo permanente. Y por tanto nosotros decimos mire, esto viene de una corporación anterior, pero si la actual no toma medidas, es tan responsable o tan culpable como la anterior. Por tanto, tienen que tomar medidas de forma inmediata para que esto se reconozca en sede judicial o en documento público. Bueno, pues vamos a continuar hablando de Telde, en este caso para hablar de la gerencia de Ginamar, donde el SICA también ha presentado un escrito en el registro del Ayuntamiento de Telde solicitando que el Servicio de Prevención en Riesgos Laborales tome cartas en el asunto. ¿Qué está pasando en la gerencia de Ginamar? Pues lo de la gerencia de Ginamar es lo mismo que ha pasado con el mercado de Telde, es decir, quien marca la agenda sindical pública del sindicalismo en Telde es el SICA. El SICA denunció hace un mes y medio la situación de precariedad que había en el mercado municipal y se tuvieron que tomar medidas. Es más, hasta el punto de vista que el concejal en la reunión que tuvimos con él nos reconoce que hay un proyecto para hacer una reforma integral del propio mercado de Telde. ¿Por qué? Porque nosotros denunciamos que no se podía trabajar en esas condiciones de precariedad y sobre todo de inseguridad, tanto a nivel público como ciudadano. Y en la gerencia de Ginamar pasa 3/4 lo mismo. Si el SICA denuncia, el resto del sindicato se calla, y hemos denunciado la situación en la cual la gerencia de Ginamar no solamente hay un problema de salubridad, hay un problema de inseguridad con intento de agresión a trabajadores, hay un problema de prevención porque las instalaciones... ¿De agresión a los trabajadores?
intentos de agresiones por parte de usuarios. Y allí ni siquiera pues hay un señor de una empresa de seguridad o un policía local, no hay nada. Pues es muy grave, Antonio. Muy grave. Y el ayuntamiento es el responsable legal y jurídico de tutelar por la seguridad de sus trabajadores. Y tiene información de todo esto. Y tenía información desde hace un año y pico, y hace un mes lo pusimos por escrito ya, advirtiendo de que íbamos a tomar cartas en el asunto y emprender acciones legales, sobre todo en el ámbito de la seguridad, de la salubridad y sobre todo del estado de ruina en el cual se encuentra prácticamente la gerencia de Ginama, donde las humedades, los malos olores, la falta de incluso ventanas en algunos sitios, la falta de seguridad, como decía anteriormente, de los propios trabajadores y sobre todo el miedo permanente que había por parte de los trabajadores a que pudiera pasar algo, porque los techos estaban húmedos, porque los techos estaban en mal estado, porque ya las filtraciones de humedad eran ya bastante graves, que ha dado como consecuencia las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Telde y que ha salido en la opinión pública. Hablamos de un inmueble con la tutoría del Ayuntamiento de Telde, 100%. Tutoría es un local que pertenece al gobierno de Canarias, pero que tiene, como en el caso, igual que en los colegios, tiene la competencia de mantenimiento y gestión diaria, la tiene el propio Ayuntamiento de Telde, y que yo creo que está abandonado a la mano de Dios. Un edificio que es un edificio polivalente, es un edificio multiuso, es un edificio donde allí tenía que haber dependencias municipales prácticamente modernas y activas para poder prestar servicio a 20 y pico mil ciudadanos de Telde que viven en todo ese ámbito de influencia, y que es un edificio que se ha ido demoliendo, se ha ido dejando en manos de Dios, de la policía local que se fue, de trabajadores públicos que se fueron hundiendo allí de gestión, etcétera, etcétera. Y al final, poco más o menos, aquello ha quedado como locales vacíos que se usan de vez en cuando, y lo poquito que queda allí de gestión de la parte del Ayuntamiento de Telde se estaba poco más o menos que utilizando, pero bueno, para un poco arrinconar a trabajadores no gratos o no deseados. Bueno, pues lo cierto es que respecto a la gerencia de Ginamar ya hay el anuncio de vecinos que han solicitado permiso en la delegación del gobierno para concentrarse el próximo 10 de mayo en el ayuntamiento, a las puertas del ayuntamiento de Telde, la plaza de San Juan, para reivindicar que la última oficina que se cerraba de tramitación de documentación en el ayuntamiento se vuelva a abrir, porque están los vecinos teniéndose que desplazar a San Juan para poder solucionar muchos trámites que pueden hacer de una forma más sencilla y más cercana en la propia gerencia de Ginamar. Y se puede empezar a acumular las protestas en el ayuntamiento, porque esta misma semana vemos como un funcionario, ahora mismo de baja médica, también se concentraba o protestaba de alguna forma a las puertas del ayuntamiento porque sus derechos laborales entienden que no se están cumpliendo. Una protesta directamente al concejal de Recursos Humanos, Gregorio Villaredo, jefe de servicio, un funcionario que, si no estoy equivocado, Antonio, es también afiliado al SICA, ¿no, José? Correcto, es afiliado nuestro, está en una fase de reivindicación donde de alguna forma él entiende que su reivindicación es como consecuencia que él entiende que su enfermedad deriva de una enfermedad profesional y una enfermedad común, y esa interpretación por parte del médico del ayuntamiento, un poco sui generis, está provocando una merma económica en su remuneración bastante importante. Pero volviendo un poco al anterior, que era el tema de la gerencia, es decir, el SICA no está pidiendo que cierre la dependencia de la gerencia de Ginama. El SICA lo que está diciendo es que se invierte en la gerencia de Ginama, que se haga una reforma en profundidad y que no solamente se mantenga una oficina como estaba allí ahora, sino que se vuelva otra vez a potenciar en la idea originaria que había en la gerencia de Ginama, que era una comisaría de la policía local, oficina de urbanismo, de atención al ciudadano, de servicios sociales, etcétera, etcétera. Es decir, los 6 departamentos que pueden estar vinculados a esa área de la gerencia de Ginama. Y sobre todo que ese edificio se convierta en un edificio público donde los ciudadanos pueden ir a tramitar cualquier tipo de elemento. Es decir, una especie de concejalía de distrito o de zona. ¿Por qué no se hace eso? Telde es una ciudad con 100 y pico mil habitantes y todavía queremos que Telde funcione, un municipio tan grande a nivel de superficie, que funcione como un municipio de 8 o 10 mil habitantes. Aquí tenemos ciudadanos
que vienen de cazadores a hacer tramitaciones, cogiendo una guagua con transporte público, sin tener prácticamente medios o ingresos para poder desplazarse, y aquí todavía no se sabe, ni se espera las concejalías de distrito que están obligados por ley, por la ley de grandes ciudades. No sabemos qué va a pasar con los edificios públicos de Ginama, de la gerencia, o el que está en el propio pueblo de Ginama. No sabemos qué va a pasar si los locales sociales que están en los propios barrios van a ser utilizados para que los concejales, como el CICCA planteó en su día, hace más de 2 años y medio, pasaran consulta periódicamente para que los vecinos pudieran hablar de tú a tú y tenían un elemento más cercano a la hora de hablar de sus problemas. Sí, lo que estamos intentando es hacer un macroayuntamiento en la zona del Cubillo y se acabó. Y se acabó. Es decir, queremos concentrar que todo esté en la zona del área de San Juan, que no me parece mal, pero es que los ciudadanos todos no tienen ni medios ni lugar, y a lo mejor por cuestiones de limitación también física o de enfermedad no se pueden desplazar a la zona de San Juan, y eso estamos creándole un gasto adicional y un daño colateral a los ciudadanos de Telde, y eso hay que intentar. Y el CICCA lo que está diciendo Ginama es todo lo contrario: potenciar, invertir, reformar, pero eso sí, para que esas oficinas estén abiertas, la solución pase porque los trabajadores están trabajando con esa inseguridad y esa precariedad. Evidentemente ese no es el camino. El camino que aquellos tienen que crear como una casa del pueblo, es decir, como un apéndice más del propio Ayuntamiento de Telde, para prestar servicio al núcleo habitado más importante que tiene el municipio de Telde. No lo olviden. Sin duda alguna, el barrio más poblado de la ciudad de Telde, y yo creo que de la isla de Gran Canaria, y sin apuros también de las Chipiélagos. Habría que echar números, pero yo creo que podría ser sin problema ninguno el más poblado, porque si no recuerdo mal, en alguna ocasión ya ha salido en diversos reportajes a nivel nacional como uno de los núcleos más poblados de España. Antonio, ahora mismo hablabas del mercado municipal de Telde y del escrito que presentó el SICA en su momento. Hablabas de que el concejal ya tenía un plan integral para actuar en el mercado municipal, pero ayer mismo el Partido Popular de Telde presentaba un documento exigiendo que se intervenga ya después de esa denuncia pública que hacía el SICA, porque a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Claro, yo entiendo eso, es decir, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones claras, es decir, el mercado municipal de Telde, yo entiendo desde el punto de vista sindical que tiene 3 problemas muy graves. Primero, que dentro del mercado municipal hay una concesión administrativa a los puesteros que se dio como se dio, pero que evidentemente yo entiendo bajo mejor criterio que los que están ocupando los puestos no están contribuyendo en forma adecuada al mantenimiento de ese edificio, es decir, lo que están pagando por lo que cuesta el mantenimiento es costo cero, prácticamente. Segunda cuestión, entendemos que esas son unas instalaciones que tienen ya muchos años y que lleva sin reformarse por lo menos 12 años. Eso, no queramos o no, el deterioro es más que evidente. Y después hay una cuestión, para ese mercado adaptarlo a las nuevas exigencias que exige prácticamente el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Agricultura, el Ministerio de Alimentación y Comercio, es decir, todos los parámetros que exigen unas cuestiones de salubridad e higiene, el mercado cada vez está más desfasado. Hay que hacer una reforma integral de todo ese mercado. Y esa reforma integral necesita dinero. Y ese dinero, lo que estamos diciendo nosotros es que lo pinten. Si el ayuntamiento no lo tiene, como decía el concejal, si no lo tiene, tienen que hacer gestiones con otras instituciones públicas, buscar dinero. Si se busca dinero para hacer una fiesta, pues también se puede buscar dinero para una cuestión que yo entiendo que es un elemento vivo. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando aproximadamente? Hombre, yo entiendo que ahora mismo, para el mercado municipal de Telde, lo que se estaba hablando con el ayuntamiento no bajaba los 700.000 euros la reforma integral. Eso es mucho dinero. Eso no se arregla con 20.000 euros. Es decir, tenemos en cuenta que las cámaras, hay que poner cámaras nuevas, hay que poner muelles nuevos. Yo entiendo que el mercado, la última planta, hay que hacer una reforma tremendamente en profundidad, hay que hacer una reforma en todos y cada uno de los puestos, los techos están en mal estado, las barreras arquitectónicas brillan por su ausencia, es decir, aquel mamotreto postizo que pusieron al lado, sí, eso es antiestético y no reúne tampoco las condiciones adecuadas. Y sobre todo hay que intentar que la parte
de aislamiento de residuos se haga de forma ecológica. Es decir, no se puede seguir ahora mismo almacenando residuos orgánicos de verduras, de restos de animales, de restos de carne, de restos de fruta, con la basura ordinaria que crean los propios usuarios, no puede ir en un contenedor como están viendo. Y nosotros tenemos ahí... Continúa a día de hoy. No, ya se ha modificado algo, pero continúa. ¿Y eso qué significa? Que hay que crear una nave de reciclaje, de almacenamiento, para que vengan a recoger los residuos de forma adecuada. Y es más, y digo más, el propio mercado ahora mismo necesita otra reforma importantísima en la parte trasera de carga y descarga, donde, por ejemplo, es incompatible que los vehículos que vienen a recoger los contenedores puedan cargar solos. Necesita de apoyo manual, tremendamente manual, de los propios usuarios de la subcontrata o de los propios usuarios de trabajadores. Y eso no es normal. Es decir, que usted tenga que hacer encima esfuerzo físico. Por tanto, estamos hablando de una reforma muy importante, que hay un proyecto, porque así nos lo transmitieron al ayuntamiento, que había un proyecto, que es un proyecto que cuesta muchísimo dinero, pero yo entiendo que es tremendamente necesario para este municipio que el mercado se actualice, se reforme y se ponga en condiciones desde el punto de vista no estético solamente, sino de salubridad para el bien de todos. ¿Es real el peligro de cierre, de clausura del inmueble si no cumple con esos requisitos en un corto plazo? Hombre, evidentemente en algunos parámetros han impuesto elementos, por ejemplo la cámara, que era una de las cosas que nosotros denunciamos, que no podía, la cámara de almacenamiento de contenedores no reunía condiciones, y eso lo transmitimos al ayuntamiento por escrito en el mes de enero, no reunía condiciones, es decir, no es posible que hubieran vertido chorros de líquidos en medio de la cámara, o malos olores, o que no tuviera extracción mecánica para los gases. Eso se hizo, se reformó de inmediato, pero eso no es suficiente. Es decir, con poner nuevos contenedores, con pintar la cámara, con ponerle ventilación mecánica o arreglar la que estaba estropeada, eso no es suficiente. ¿Hay peligro? Yo entiendo que peligro inminente no, pero el deterioro si continúa, eso dentro de 6 meses, un año, igual viene sanidad y lo presenta. Así de claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas instalaciones donde se manipula productos alimentarios todos los días, y no productos alimentarios congelados, sino frescos, y eso necesita unas condiciones inmediatas y de salubridad muy elevadas. Pongamos ejemplos, es decir, comparemos mercado de Las Palmas, mercado de Telde, la noche y el día. Como en otras tantas comparaciones, lamentablemente en Telde, siempre una ciudad con impuestos de gran ciudad y servicios de tercera. Pero yo creo que esto es un problema endémico y creo que yo creo que no es que no se quiera cambiar, es que no hay voluntad de cambiarlo. Es decir, Telde ahora mismo tiene uno de los municipios con los impuestos más elevados que yo conozco. Tengo familia en otros municipios y solamente comparando lo que se paga como impuestos de matriculación de vehículos o con impuestos del IBI, en misma superficie, mismos metros, la diferencia puede hasta duplicar. Pero los servicios, sin embargo, no. Pero los servicios, después, en este municipio, no tenemos transportes interurbanos de calidad y en condiciones que lleguen a todos los barrios. No tenemos ningún transporte, es decir, donde llega Global, otra compañía que llega como llega y con los vehículos que tiene. No tenemos servicios de señalización de semáforo fuera del casco, no existe. No tenemos un sistema de un servicio de policías locales en los barrios adecuado. Lo decía el otro día, estamos muy por debajo de los ratios que sigue la ley de grandes ciudades. No tenemos servicios de limpieza adecuados porque aquí hace 2 años, en el año 2013, le metieron un hachazo a los servicios públicos en Telde de un 32,4% en limpieza diaria y de un 30% en parques y jardines. Telde, que hace 20 o 25 años era ejemplo en toda Gran Canaria de la cantidad de parques que tenía, de los jardines que tenía, pues los jardines y los parques cada día se están yendo a peor y perdiéndose una cantidad de arboleda tremenda, lo dicen los propios técnicos de las contratas. Tenemos unos servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones públicas donde ya llevan 2 recortes. Tenemos unos servicios de bibliotecas públicas
que era todo lo que aglutinaba Gestel de la cultura en Telde, donde está prácticamente en precario. 2 ERE y prácticamente la mitad de la plantilla despedida, y lo que queda cobran tarde, poco y mal. Cuando nosotros hicimos una propuesta al Ayuntamiento de Telde en el año 2014 de que Gestel desapareciera como empresa pública y se reconvirtiera en una fundación para gestionar todos los espacios públicos culturales y fomentar la cultura en Telde, y que en esa, vamos a llamarle comisión gestora o comisión directiva, estuviera empresarios, sindicatos, ayuntamientos, asociaciones culturales, asociaciones vecinales, y que estuvieran presentes y que fueran partícipes de fomentar la cultura en Telde. Aquí vemos un teatro de Juan Ramón Jiménez que poco más o menos está infradotado, es decir, prácticamente se hizo una reforma tremenda, pero la utilización que se le da es escasa y poco más o menos tiene más actividad para celebrar entrega de orlas y de otro tipo de ámbito que lo que es la propia cultura en sí. Y eso, una radio que desapareció municipal, una televisión municipal que prácticamente está desaparecida, la cultura aquí está desapareciendo, las bibliotecas ambulantes por los barrios ya dejan de desaparecer, los locales sociales se han convertido en locales sociales para celebrar bodas y comuniones y los vecinos se reúnan en torno al bar de turno, pero no hay elementos culturales que se acerquen a los 68 barrios que tiene este ayuntamiento, que no se dice poco, son 60 y pico barrios que tiene este ayuntamiento, este municipio, y no asimilan opiniones de nadie, no aceptan consejos de nadie, no están abiertos a escuchar otro tipo de formulaciones, y así nos va como nos va, que un ayuntamiento como este, endeudado, que hasta el punto es de los más endeudados de toda España, pero la actividad social, cultural, vecinal, festiva y sobre todo de servicio a los ciudadanos cada día va mermando. Madre mía, la verdad que el panorama no es muy halagüeño, ¿eh? El panorama en Telde, y además con la crisis que seguimos teniendo políticamente hablando en la ciudad, con la capital, un gobierno en minoría, con la siempre amenazante sombra de una posible moción de censura, esa inestabilidad entiendo que también afecta, ¿no?, al funcionamiento, a la mecánica habitual de un ayuntamiento en condiciones normales, Antonio, porque ahí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, e incluso para inversores, invertir en Telde ahora mismo es un riesgo, ¿no? Claro, aquí en Telde tenemos una situación que en España, es decir, estamos en una situación de incertidumbre donde yo creo que eso no es bueno, es decir, en cualquier ámbito municipal, autonómico, cabildicio o de ámbito estatal, lo normal es que hayan gobiernos estables, procurar que no haya nunca mayoría absoluta, en mi opinión, pero que sean de coaliciones o compactos, pero que sean gobiernos estables y sobre todo gobiernos dinámicos que atraigan el máximo de inversión. No olvidemos una cosa, es decir, la crisis que ha habido tan grave en este país y en Canarias, en Telde se ha cebado a más no poder. Es decir, en Telde la crisis ha dado de duro. Tengan en cuenta que los oyentes que nos escuchen podrán constatar lo que yo estoy diciendo, es que usted se da una vuelta por los polígonos industriales y un tercio de las naves o están cerradas o se han convertido prácticamente en naves de almacenamiento y punto, sin generar ningún tipo de actividad económica. Usted va por el casco de San Gregorio y prácticamente es un barrio que, exceptuando días puntuales, está muerto. Sí. Es decir, San Gregorio un día entre semana a las 10 de la noche le puede dar una fatiga en una calle y se puede morir hasta el día siguiente y no hay nadie que lo recoja porque no pasa nadie. Desde el punto de vista económico-comercial está muerto. Las grandes marcas no ven atractivo al casco de San Gregorio cuando hace 20-25 años el casco económico y núcleo económico y comercial de San Gregorio era referente en toda Gran Canaria, de muebles, de comercio, textil, etcétera, etcétera. Vemos como una actividad, las actividades de ocio y lúdica están cada día cerrando en Telde. Estamos viendo cómo las grandes superficies, las grandes marcas de restauración se huyen y se van al extrarradio a situarse en los parques comerciales y huyen del casco de Telde. Estamos viendo donde la actividad de incentivación del dinamismo económico dentro de Telde o San Juan
se reduce a carnavales, o a la noche más corta, o a la noche más larga, o al día de la fiesta. Y en 5 noches al año no se puede reactivar la economía de un municipio tan dañado, y que yo entiendo que ese tejido comercial puede crear mucho empleo, porque estamos hablando de pequeñas y microempresas, y esas son las que crean realmente mucho empleo y empleo estable. No se están buscando ningún paraguas desde el punto de vista institucional para que las grandes marcas vengan a situarse a Telde, a través de incentivos fiscales, a través de incentivos en los suelos, a través de una planta de alojamiento, de aparcamiento interesante que no existe dentro del Ayuntamiento de Telde. Tenemos un mamotreto muerto de risa en Telde y un aparcamiento cerrado y no genera ningún tipo de actividad, y por tanto yo creo que Telde la crisis no solamente le ha dado muy duro, sino que es más grave, sino que el daño que ha hecho la crisis en Telde no se está haciendo nada para intentar, primero, amortiguarlo y en segundo, reactivarlo. No se está haciendo nada. Es decir, aquí viene, por ejemplo, un circo, por poner un ejemplo, crea una actividad económica en torno a él tremenda, una cantidad de gente que se mueve, que iban al circo, que iban después a cenar, que después iban a comer, o al chiquillo a pasear, no sé qué historia, y le montan una manifestación en la puerta del circo porque maltrataban, no sé qué historia, los animales, cuando todos sabemos que hoy en día, afortunadamente, ese tipo de cosas está, digo porque tengo conocidos en el Seprona, afortunadamente eso está muy controlado. Esto es Telde, una gran ciudad, una población muy importante, una actividad empresarial muy importante, pero seguimos pensando y actuando como si fuéramos un pueblito. Sin duda alguna, esos son los parámetros que se ajustan a la realidad, Antonio. Vamos a recordarle a los oyentes que hablamos con Antonio Rodríguez, secretario general del SICA Onda Guanche Radio Más que Palabra, y vamos a hablar de una de las empresas más importantes también de Canarias, Bonín, y los retrasos que se están produciendo en el pago de los salarios a los trabajadores, con una plantilla de 1000 y pico trabajadores, Antonio. 1600, 1700 trabajadores. Casi 2000 trabajadores. Estamos hablando de la empresa más importante agroalimentaria de Canarias y una de las más importantes de España. ¿Qué está pasando? La empresa pasa por la crisis más importante que ha tenido en toda su historia, como consecuencia de la crisis, como consecuencia de los incumplimientos por parte de las administraciones y como consecuencia también del ahogo al cual lo han producido los bancos y las deudas con los bancos. Afortunadamente, esta empresa firmó un plan de refinanciación con los bancos en octubre del 2015, que los trabajadores entendíamos y entendemos que era el principio del fin de esa agonía que habían pasado y estaban pasando los trabajadores en los últimos 2 años. Hablamos de retraso en los pagos, de incumplimiento en el pago de liquidaciones, de endeudamientos muy importantes, de incumplimiento con los convenios colectivos, y que ese era el punto de inflexión para empezar a caminar. Y de hecho fue así, porque se firmó un calendario de pago que se estaba cumpliendo, se firmó una garantía del pago puntual de las nóminas en tiempo y forma y se estaba cumpliendo, pero la odisea ha empezado en este mes de marzo, donde la empresa, por la situación de mercado, por la falta de liquidez que tiene, por la mala zafra que ha tenido este año, ha empezado otra vez a incumplir los pagos con los trabajadores. Nosotros, como sindicato mayoritario, es decir, nosotros SICA tiene más delegados que el resto de los 6 sindicatos que hay en la empresa, tiene 79 delegados en esa empresa. Nosotros, como sindicato mayoritario, tenemos la responsabilidad de exigir contundentemente que esta empresa cumpla contundentemente con el pago de las nóminas, con el pago de los atrasos y sobre todo con la garantía de los puestos de trabajo. Pero tenemos que actuar con mucha responsabilidad, porque nosotros queremos que la empresa continúe, que mantenga los puestos de trabajo y sobre todo que dé actividad económica y laboral a miles de trabajadores que, si esta empresa cerrara, no tiene reubicación en ningún marco laboral de Canarias. Por eso el sindicato ha puesto en marcha una serie de medidas para, primero, que antes de un mes la empresa ponga el corriente de pago, antes de un mes la empresa cumpla con los pagos atrasados y de las nóminas, y sobre todo que esta empresa garantice ante un documento fehaciente y que se pueda dar como válido la garantía de todos sus centros de trabajo y la garantía y la continuidad de todos sus puestos de trabajo. Esa es la firmeza que estamos exigiéndole, y como sabemos que hay muchos oyentes de Bonín que nos escuchan,
hay que mandarles un mensaje de tranquilidad, que se mantengan firmes, que se mantengan unidos, que se mantengan con la firmeza que hemos estado durante estos 2 años, que hemos sido una piña el sindicato y los trabajadores. Y este sindicato le vamos a garantizar que vamos a luchar hasta más no poder para intentar no solamente que se ponga al corriente de pago y paguen su deuda, que es importante, sino evitar que esta empresa tenga tentaciones de presentar un cierre masivo en sus empresas. No lo permitiremos jamás, lo vamos a luchar hasta la última saciedad y sobre todo vamos a ser muy firmes en exigir que cumplan con sus obligaciones económicas y con sus obligaciones de derecho hacia los trabajadores. Si se mantienen los retrasos, los impagos, Antonio, ¿qué primeras medidas adoptará SICA? Pues habrá que tomar medidas, es decir, desde el punto de vista legal hay que tomarlas y se van a tomar, y desde el punto de vista de movilización se pueden tomar. Pero yo creo que ahora mismo estamos en el estadio y en la situación y en el momento de buscar soluciones desde el punto de vista de la presión. Estamos ahora mismo, hemos empezado en el día de ayer a hacer una ronda de asambleas y de contactos con todos y cada uno de los colectivos de Bonín, que son inmensos. Ten en cuenta que esta empresa se extiende desde Galda y llega hasta el tablero de Maspalomas. Y vamos a intentar con todos los centros hacer reuniones con ellos y explicarles qué ha pasado en esa reunión que tuvimos el martes con la empresa, qué es lo que se habló, qué fue lo que la empresa se comprometió y qué es lo que el sindicato está haciendo y qué es lo que vamos a exigir contundentemente. Por tanto, nosotros a la empresa le hemos dado un ultimátum y le hemos dicho que en el mes de mayo hay que ponerse al día y, si es posible, de forma inmediata, este mes hay que buscar soluciones de pago de forma inmediata. La empresa nos ha manifestado que ellos quieren continuar, que quieren seguir con la actividad, que quieren seguir trabajando, y eso a mí me vale. Pero eso sí, yo no quiero palabras, quiero hechos. Y para que ellos continúen no puede ser a costa de que incumplan con los trabajadores. Tiene que ser a costa de cumplir. La empresa se ha comprometido en un documento firmado por ellos en que en un plazo no más allá de 20 o 25 días se pondrán al corriente de pago con todas las nóminas que están pendientes de pago, y que en un plazo no más allá de un mes o mes y medio se pondrán al corriente de pago con los atrasos y las liquidaciones. Y eso tenemos que exigirlo que sea de forma inmediata. Pero eso sí, que no se vuelva a repetir. La gente está viviendo una situación de precariedad y una situación de angustia muy importante. Una empresa que se ve abocada a esta situación actualmente por los retrasos o los impagos que a su vez tiene la administración, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias con la propia empresa. Claro, es que el gobierno de España solamente en la ayuda a la hectárea le debe casi 5 millones de euros. Solamente el gobierno de España, con las ayudas al transporte que le dejó de pagar en el año 2012, si me equivoco, y que tuvieron que llevar a los juzgados y denunciar y han ganado el pleito, le deben casi 4 millones. El gobierno de Canarias le debe en torno a unos 8 o 9 millones, y más las ayudas que están comprometidas para este año y que no han llegado, que estamos hablando que son casi 9 millones. Y si a eso le sumamos que este año, por el famoso problema de la zafra del pepino, que ha sido un problema de ámbito nacional, donde prácticamente ahora mismo tenemos un debate en el ámbito nacional, donde la mitad de las empresas del sector de exportación de pepino para Europa pueden cerrar en toda España, por la situación climática, donde los inviernos ya son más tardíos, donde el veto ruso ha cerrado muchos mercados para la exportación hortofrutícola a nivel nacional. Hay que acompañar también que esta empresa, por la situación de incumplimiento de las administraciones, por la situación de crisis y sobre todo por una situación de incumplimiento del plan estratégico de Canarias firmado en el año 2010, se incumplió por parte de diferentes administraciones. Esta empresa lleva un endeudamiento de casi 30 millones de euros. Y eso es mucho dinero. Muchísimo dinero, sin duda alguna. Antonio, para ir finalizando, ya dimos una pincelada la pasada semana de las elecciones sindicales al Cabildo Insular de Gran Canaria, donde por primera vez iba a concurrir el SICA, y hoy mismo ha tenido lugar la presentación de la candidatura al Cabildo. Finalmente se pudo formalizar. Pues sí, después de muchas presiones y de muchos dites y diretes, y que la gente un poco se sentía un poco cohibida, no digo todos, sino algunos trabajadores, porque la presión es importante, el SICA ha presentado hoy la candidatura se ha presentado con 39 compañeros y compañeras.
39 compañeros y compañeras que afectan o que abarcan a prácticamente el 80% de los departamentos del Cabildo, y no olvidemos una cuestión, las elecciones a representantes públicos más importantes que hay en Canarias, son las elecciones donde aglutinan más empleados públicos fuera de lo que es la comunidad autónoma de toda Canarias. Y ahí nos jugamos mucho porque hay muchos intereses por medio. El interés en cambiar el convenio colectivo, el interés en ponerle fin a la dejación de los sindicatos de cara a los trabajadores, en ponerle fin al abandono desde el punto de vista de poder mejorar económicamente las condiciones laborales de los trabajadores, tanto a nivel económico como a nivel social y laboral, y ponerle fin a una situación de ambigüedad jurídica, donde los trabajadores laborales hacen labores de funcionarios, pero cobrando como laborales, o trabajadores que se ceden de su jornada laboral, o trabajadores que al día de hoy, en comparativa entre hombres y mujeres, haciendo las mismas funciones, haciendo la misma actividad, la diferencia económica siempre a favor del trabajador es el pan de cada día, y hay que ponerle fin. La candidatura del SICCA se llama el cambio, se llama la igualdad, se llama mejorar y sobre todo se llama una candidatura sin ataduras políticas, sin ataduras al político de turno, independiente y sobre todo con ganas de darle un giro de 180 grados al marco de relaciones laborales que tiene el Cabildo en Gran Canaria. ¿Cuándo se celebran las elecciones? El 13 de mayo tenemos las elecciones. Es importantísimo que todo el mundo participe, que todo el mundo vote, que todo el mundo apueste por un cambio y que todo el mundo se deje de miedo y de presiones, que el voto es secreto, que nadie se va a enterar a quién se va a votar, pero es importante apostar porque el SICCA pueda entrar ahí. Nosotros estamos convencidos que vamos a pasar el corte y vamos a poder entrar. Ese es el objetivo que nos marcamos. Hace 4 años lo intentemos y no pudimos, las presiones fueron las mismas o más, y ahora vamos a intentarlo de nuevo. Creemos que los trabajadores tienen ganas de dar un giro a las relaciones laborales y están hartos de que el comité de empresa, que los representantes de los trabajadores miren para otro lado y estén más preocupados de quedar bien con el político de turno, de darle solución a los muchos problemas que tienen los trabajadores. Antonio, llegamos a la conclusión. Si quieres destacar algo más que no hayamos nombrado en la entrevista, tiene un micrófono de Onda Guanche a tu disposición, como siempre. No, simplemente insistir mucho más, un segundo más en el ámbito del Cabildo de Gran Canaria. En el Cabildo de Gran Canaria, el día 13 de mayo, no se juega solamente elegir un comité de empresa más, se elige un cambio en las relaciones laborales. Estamos hablando que aquí hay una ley de estabilidad presupuestaria que sacó el gobierno del PP en el año 2013 y que poco más o menos le pone una soga en el cuello a los trabajadores públicos, donde le dicen dos cosas. Le dicen, primero, que no se puede ampliar las plantillas así como así. Eso significa que cada día los trabajadores están cargando más trabajo por el mismo dinero. Y en segundo lugar, estamos hablando de que impide que los trabajadores puedan mejorar económicamente. Ya nosotros tenemos experiencia en otros municipios, en otras corporaciones, donde con esa ley sobre la mesa hemos conseguido mejorar económicamente las condiciones laborales. Y eso esperemos que el día 13 se pueda cambiar. Pues lo contaremos en Onda Guanche. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito de radio. Será hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias.